por la Universidad Nacional. Actualmente es coordinadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta universidad, donde desarrolla el proyecto de investigación Chiapa de Corzo y la frontera occidental del área maya. Participa como arqueóloga de campo en el proyecto Chiapa de Corzo, bajo el patrocinio de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y la National Geographic Society, entre otras instituciones. Asimismo, se desempeña como profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y del programa de maestría en estudios mesoamericanos de la propia Universidad Nacional. Entre sus publicaciones se pueden mencionar El ámbar de Chiapas y su distribución en Mesoamérica, Chiapa de Corzo y los Olmecas y la región de las Tierras Altas de Chiapas, dentro de la Guía de Arquitectura y Paisaje Maya editada por la UNAM y la Junta de Andalucía de España. Muchas gracias, Linet, por acompañarnos hoy. Pues gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, en esta ocasión vamos a abordar algunos de los hallazgos recientes que se han encontrado en el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo, centrándonos específicamente, parece que sí, sí, bueno, dicen que sí se oye, específicamente en lo que sería su arquitectura funeraria durante el periodo formativo medio, es decir, la arquitectura funeraria temprana. Pero bueno, antes de eso, vale la pena que nos podamos ubicar un poquito en lo que sería el área geográfica y cultural. Realmente Chiapa de Corzo pues es un sitio que no es muy conocido porque se ubica fuera de las grandes áreas culturales mesoamericanas. Realmente se ubica en el área cultural del Istmo, que está centrada en el Istmo de Tehuantepec, como ustedes pueden ver en la imagen. Y es una zona que está asociada a la familia lingüística Mijezoque, es decir, sus habitantes originarios no eran hablantes de ninguna lengua de la familia maya, ni tampoco de la familia otomangue, ¿no?, que quedaría al oriente, como los zapotecos, los mixtecos, etcétera. Entonces, en sí misma consiste en un área cultural con sus propias características bien definidas, aunque realmente fuera de los especialistas en el tema no es muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos lo que es la ubicación del sitio arqueológico de Chiapa de Corzo. Realmente se trata de una ubicación estratégica desde el punto de vista geográfico, porque está ubicada en lo que sería la parte media del río Grijalva. Ustedes saben que este río, bueno, es uno de los más importantes del sur de México y que comunica todo lo que sería las tierras altas de Guatemala, cruza todo lo que sería el centro de Chiapas, formando la depresión central y desemboca ya en lo que sería la planicie costera del Golfo, ¿no?, en esta zona de Tabasco. Entonces, realmente, pues en la época prehispánica era una vía de comunicación fundamental. Aparte de eso, pues era también una zona muy productiva desde el punto de vista agrícola, todo lo que son las riberas del río, pues desde la época colonial incluso era muy famosa por la producción de maíz, de cacao y de otros elementos de subsistencia, ¿no? Aunado a pues lo que sería la navegabilidad del río en ciertas zonas, porque no todo es navegable. Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería el Gran Cañón del Sumidero, que es un accidente geográfico pues muy notorio, que está justo en la desembocadura del río, de esta serranía, de esta cordillera de lo que son las tierras altas de Chiapas, y saliendo precisamente del Cañón del Sumidero, en una meseta elevada, estaría el sitio arqueológico. Bueno, antes que nada les voy a explicar muy rápidamente lo que sería esta región. Aquí tenemos un mapa en la parte superior donde se ve en forma muy esquemática que esta región, la región istmeña o la región Mijezoque, se encuentra precisamente dividiendo lo que serían las lenguas otomangues
por el oriente y, perdón, por el occidente, y lo que sería toda la familia maya por el oriente. Entonces forma un bloque cultural realmente extenso entre ambas regiones. Y bueno, lo que es interesante es que bueno, esta familia lingüística está formada por varias lenguas, el mije, el zoque, el popoluca, y muchas de ellas todavía se continúan hablando hasta la fecha, ¿no? Aunque la zona actual de esta familia lingüística se ha restringido muchísimo con el paso del tiempo, sobre todo durante el clásico, con el avance de los pueblos mayas y por el otro lado, por el avance de los pueblos zapotecas. De todos modos, es una familia lingüística que ha continuado subsistiendo, ¿no? Con muchas de sus características originales. En la parte de abajo, lo que vemos es un mapa de distribución de los sitios que se han identificado, que realmente son muchísimos. Casi todos son poco conocidos porque se trata de sitios preclásicos, a veces sitios pequeños, con arquitectura de piedra, que no son monumentales, pero básicamente se encuentran distribuidos en lo que sería la costa del Pacífico. Por supuesto, el sitio más conocido pues sería Izapa, justo en la frontera con Guatemala, y a todo lo largo de la depresión central, ¿no? En el valle del río Grijalva. Aquí se encontraría precisamente Chiapa de Corzo, que no solamente era un asentamiento, sino también una capital, es decir, un centro regional que controlaba gran parte de su región. Bueno, esto solamente para mostrar algunas de las tradiciones que todavía se conservan. Esta es la fiesta del Carnaval Zoque de Tuxtla Gutiérrez, que son pues algunos de los grupos que siguen subsistiendo en la región, o sea que no estamos hablando de una cultura que haya desaparecido totalmente. Y bueno, este es un cuadro cronológico simplemente para darles una idea, digo, no voy a entrar en tantos detalles, pero para darles una idea de la antigüedad de esta región. Lo que vemos aquí subrayado en color rosa, un poco más oscuro, serían todas las secuencias culturales de la región del Istmo, empezando, bueno, con Tzutzúculi, San Isidro, Chiapa de Corzo, La Libertad, Izapa, para que vean, bueno, la antigüedad de algunas de estas ocupaciones, ¿no? Que se encuentran entre las más antiguas de Mesoamérica, alrededor más o menos de 1850 antes de nuestra era. Y si lo comparamos, por ejemplo, con las fechas que tenemos para el área maya, pues la verdad es que es una diferencia bastante dramática. Hasta el momento las fechas más antiguas que tenemos para las tierras bajas mayas no van más allá del año 1100 antes de nuestra era, ¿no? Entonces vemos que realmente la ocupación de la región istmeña pues va muchos siglos antes de lo que sería el desarrollo en las tierras bajas que tenemos aquí en esta columna, ¿no? Simplemente para ejemplificar eso. Y bueno, en esta zona tenemos ejemplos de los más antiguos también, de la arquitectura de barro, por supuesto, como la famosa casa comunal que se excavó en Paso de la Amada. Esta más o menos se fecha hacia 1600 antes de nuestra era y son construcciones muy sencillas, pero ya van más allá de la pura arquitectura doméstica, ya estamos hablando de construcciones públicas o comunales. Aquí pueden ver algunas personas que están paradas por aquí, para que vean un poquito la escala, realmente es bastante grande y se trataba pues de una de las primeras construcciones públicas que están marcando ya los inicios de la diferenciación social en esta región. Y bueno, ya con el paso de los siglos, esta región que era un solo conjunto se va a ir diferenciando básicamente en dos lenguas. Primero tendríamos el zoque, que es lo que está marcado con el color amarillo, que básicamente se va a centrar en lo que sería la cuenca del río Grijalva y el occidente de Chiapas, ya con la frontera de Oaxaca. Y por otro lado, el mije
se va a quedar, bueno, aparte del Mije que se encuentra más hacia el norte, va a quedar como un enclave en la zona costera del Pacífico. Entonces aquí ya hay una separación de lenguas que también se va a marcar en las expresiones culturales en la arqueología, ¿no? Pero bueno, la zona que realmente nos interesa a nosotros en esta ocasión, pues sería la zona zoqueana, de las lenguas zoqueanas, con Chiapa de Corzo precisamente su parte central. Sí quiero enfatizar que a pesar del gran avance que tuvieron los mayas, incluso durante el periodo clásico tardío, realmente nunca lograron ellos sobrepasar lo que sería la cuenca del río Grijalva, es decir, este río se mantuvo como su frontera máxima y Chiapa de Corzo pues siempre fue una ciudad independiente, ¿no? Hasta épocas ya más tardías, cuando es conquistada por los chiapanecas en el posclásico, que esto ya es un grupo muy tardío de lengua otomangue. Bueno, en estos momentos que estamos hablando hacia el 800, 700 antes de Cristo, pues surge un impresionante poder en el sur de Mesoamérica, encabezado por lo que ahora conocemos como la ciudad de la venta. Más allá, bueno, de la magnificencia de las construcciones de la propia ciudad, lo interesante es que podemos ver su presencia en muchas regiones de Mesoamérica. Bueno, realmente, pues en esta ocasión solo vamos a hablar un poquito de la influencia hacia el centro de Chiapas, pero sabemos que los olmecas tardíos tienen una presencia impresionante desde el altiplano, de la zona de Guerrero, todo lo que es la costa del Pacífico, incluso en las tierras bajas mayas, ¿no? Pero bueno, el sitio de Chiapa de Corzo, pues no se libra de estas influencias y es muy, muy marcada la presencia que vamos a tener de este sitio de la venta y en general de las características del estilo olmeca tardío. Y bueno, además de todas las características estilísticas y formales que podemos ver, esto también se ha apreciado en algunos aspectos de la arquitectura, especialmente en lo que es el patrón de asentamientos. Si nosotros comparamos algunas de estas primeras capitales o primeros centros regionales del periodo preclásico, como sería La Venta, Chiapa de Corzo o Monte Albán, realmente ha destacado que hay sitios que comparten un mismo patrón y sitios que se salen de este patrón. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, sitios como Monte Albán, que se encuentran ya hacia el lado de Oaxaca, se encuentran construidos realmente con otro tipo de arquitectura, otros patrones más centrados en la forma de los palacios con plazas centrales, y en cambio las ciudades del sur, en este patrón que se conoce como el patrón tipo Chiapas, están centradas alrededor de un complejo de observación astronómica más conocido como un grupo tipo E. Aquí vemos que, bueno, evidentemente el grupo E de La Venta pues es uno de los más conocidos y posiblemente uno de los más tempranos, aunque tenemos el problema de fechamiento realmente, ¿no? Me imagino que ustedes saben el origen de estos grupos tipo E que vienen precisamente de las excavaciones de Huachactún, que fue el primero que se reportó, pero que después se han encontrado en muchos lugares de la zona maya, de Chiapas y también de la región olmeca. Entonces, bueno, realmente hay todo un debate en la actualidad acerca de cuál es el origen de estos complejos de conmemoración astronómica, si realmente tienen esta función equinoccial o así fue en un origen y después se desvirtuó. Por lo menos en el caso de Chiapa de Corzo, parece que de acuerdo a la orientación, tiene más bien una orientación hacia los solsticios y no tanto hacia los equinoccios, pero de cualquier manera tiene una orientación muy especial, que es algo que siempre distingue a estos complejos, que es, bueno, la presencia de una pirámide muy elevada en un extremo,
que está flanqueada por una plataforma alargada hacia el este, que supuestamente es lo que va a marcar los equinoccios en su parte central y los solsticios en sus extremos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea original de estos complejos. Independientemente de su significado original, se sabe que son complejos fundacionales, es decir, que son construcciones que iban a marcar el centro de estas primeras ciudades como lugares sagrados posiblemente, ¿no? Como el centro de las ciudades. Y bueno, asociadas a estos complejos de conmemoración astronómica, casi siempre hay grandes acrópolis, que son unas plataformas muy extensas, que seguramente tenían construcciones habitacionales, posiblemente de élite en su parte superior. Lo mismo sucede en Chiapa de Corzo, pero en menores dimensiones. Y por lo general una gran pirámide en su extremo norte. Entonces, bueno, por lo que vemos aquí, el ejemplo de la venta pues es mucho más impresionante, pero en Chiapa de Corzo se han identificado alrededor de unos 12 de estos centros de la misma época del formativo medio, hacia el 700 antes de nuestra era, que comparten este mismo patrón, aunque no con las dimensiones que estamos viendo en la región olmeca. Entonces, bueno, ya hablando específicamente de Chiapa de Corzo, vemos aquí un dibujo reconstructivo de una época ya más tardía, del Clásico Medio, donde se puede ver cómo en medio de todo lo que son las construcciones de la ciudad, todavía conserva un lugar central este grupo E, o complejo de conmemoración astronómica. En el caso de Chiapa de Corzo, este sería, según la nomenclatura local, pues el montículo 11 y el montículo 12. Realmente el sitio de Chiapa de Corzo pues ha sido muy destruido en los últimos 100 años, posiblemente primero por la carretera panamericana que lo cruzó en parte, luego por la construcción de una gran fábrica Nestlé que destruyó toda esta sección del sitio, y bueno, por el avance mismo de la ciudad original que ha provocado, bueno, el surgimiento de muchas zonas habitacionales, fábricas, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que queda del sitio, pues es una porción muy pequeña, y entre eso, pues lo que se ha logrado salvar es precisamente este complejo, y lo que sería la parte de la plaza central, que actualmente es la única zona visitable, ¿no? Donde estaría el Gran Palacio y el templo, los montículos 1 y 5. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte más antigua de la ciudad, que serían los montículos 11 y 12, específicamente el montículo 11. Ya en épocas más tardías, el centro de la ciudad cambió y se desplazó a finales del preclásico hacia la zona del Gran Templo y del Palacio. Entonces, obviamente hubo ahí un cambio ideológico, un cambio en las prioridades, en el tipo de gobierno. Hay una propuesta de que incluso pudo haber sido influencia de la región maya, el tipo de gobierno que se introdujo. Entonces, bueno, la zona que va a ser el centro de la ciudad a finales del preclásico y durante el clásico va a ser en esta zona, ¿no? Es decir, se va a desplazar del centro original de la ciudad. Esta sería una foto aérea de algunas de las exploraciones que hicimos hace como 4 años para sondear lo que sería la forma constructiva, los rellenos. Sin embargo, bueno, esta es la zona más tardía del sitio. Como les decía, este es un gran templo, perdón, la zona de los palacios, y este es el gran templo con muchísimas reconstrucciones. Realmente es un sitio difícil de excavar porque cada una de estas plataformas tiene entre 25 y 30 etapas constructivas sucesivas. Entonces es bastante complejo. Y sobre todo que en las épocas tardías, bueno, ya la arquitectura cambia y se empieza a utilizar sobre todo la construcción con piedra bola, que a veces es un poquito difícil de conservar o de restaurar, pero bueno, esta es la parte que estaría consolidada y que se puede visitar hasta el momento.
Bueno, sin embargo, nosotros teníamos el interés también de explorar la zona, pues, de fundación, la zona más antigua de la ciudad, y en base en algunos sondeos que habíamos hecho, estas excavaciones en color amarillo, habíamos visto que realmente esta plaza del Grupo E es la que tenía las ocupaciones más tempranas, ¿no? Entonces, pues la idea era realmente conocer en qué momento se empieza a construir este grupo, si realmente era contemporáneo a las construcciones de la venta o si era más tardío. Entonces, bueno, la cosa era tratar de explorarlo hasta el momento de su primera construcción, ¿no? Este es un plano, pueden ver aquí más o menos el montículo originalmente tenía una altura de cerca de 13 o 14 metros, sin embargo, con el paso del tiempo pues sufrió muchísimas modificaciones, de hecho, más de 50 años estuvo en la parte superior el tanque de agua de la ciudad, es decir, que el sitio fue rebanado un poquito para nivelarlo. Y bueno, este fue el primer paso, tratar de que se retirara el tanque de agua local antes de empezar a hacer cualquier excavación. Bueno, toda esta zona pertenece a la fábrica Nestlé, es decir, la mitad del montículo, y pues mucho de lo que está alrededor pues ya son casas, ¿no? Entonces realmente esos factores pues también intervienen mucho en una excavación arqueológica, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, esta es una vista aérea de cómo está el montículo. Este sería el 11 y el montículo largo casi no se nota, estaría en esta parte. Ambos están todavía muy bien conservados, pero pueden ver cómo están ya rodeados por construcciones modernas. Entonces, bueno, la idea era, en primer lugar, retirar este tanque de agua, que era un tanque de concreto macizo que se construyó en 1950 aproximadamente, y bueno, todo lo que está en la parte posterior, pues es la zona de la fábrica Nestlé, que increíblemente pues es lo mejor conservado, porque tiene una barda, ¿no?, que ha impedido que realmente la gente se establezca ahí. Y bueno, en esta zona, que sería la plaza del Grupo E, es donde se encontraron estas ofrendas olmecas, que nos motivaron a intentar a proponer un proyecto de excavación mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que hicimos, en primer lugar, bueno, esto fue la excavación de la plaza, fue el primer sondeo que hicimos, donde empezamos a encontrar las ofrendas cruciformes y en líneas, con ciertas alineaciones especiales, y lo que encontramos ahí fue un pozo de ofrenda más o menos de 5 por 6 metros que contenía alrededor de 300 hachas de piedra al típico estilo olmeca, colocadas en diferentes alineaciones. Casi siempre estaban hacia los puntos cardinales. Bueno, había un entierro. No, creo que esta ya no sirve muy bien. E incluso habían algunas que sí estaban hechas de jade. Una de ellas incluso tenía un rostro típicamente olmeca, y esta fue la ofrenda o el depósito que marcó la fundación de la ciudad. Es decir, la comunidad en ese momento colocó esta ofrenda para marcar un lugar sagrado donde después se iba a construir el complejo de conmemoración astronómica. Entonces, esta sería el hacha con los rasgos olmecas. Desde luego es un estilo olmeca provincial, diríamos, ¿no? Un poquito, no tiene la misma calidad de las ofrendas que encontramos en la venta, pero evidentemente no había duda del nexo que estaba existiendo en estas ciudades, ¿no? Y desde luego pues no teníamos los elementos, bueno, y tampoco ahora, para afirmar que realmente fue una colonización olmeca. Realmente hay cosas que todavía no entendemos, que comparten muchos elementos, que pueden haber sido parte de la misma etnia o de la familia lingüística, pero no sabemos cómo se da la relación social o política entre estas entidades. Bueno, esto era simplemente para
señalar algunas comparaciones con estas grandes ofrendas de la zona olmeca. Desde luego las de la Venta son las más conocidas, tanto como ofrendas masivas, como los famosos mosaicos de piedra, o incluso las hachas depositadas como parte de los entierros. Bueno, este tampoco funciona, como en este caso, ¿no? Que vemos una de las famosas llamadas tumbas de la Venta, que no conservan los huesos, pero sí conservan los ornamentos en posición anatómica. Entonces suponemos que debieron haber sido tumbas, aunque se encuentran a nivel de la plaza y no en los montículos, ¿no? Entonces realmente esto es un elemento muy asociado a la ocupación olmeca tardía, ¿no? Es característico. Entonces, bueno, ya en el año 2010 finalmente logramos coordinar todos los esfuerzos con el municipio, con la ciudad, para que se pudiera retirar este tanque de agua, que fue pues una labor de muchos meses, y precisamente en la zona que estaba delimitada por el tanque de agua es donde se decidió hacer un gran pozo, bastante profundo, para poder llegar a conocer el momento original de construcción del montículo. Aparte de eso, se hicieron sondeos también en lo que sería toda la zona frontal del edificio, se hicieron varias calas y otros pozos un poquito más pequeños, y también sondeos en uno de los extremos para ver si era una pirámide radial, es decir, con 4 escalinatas, o se trataba simplemente de una sola escalinata hacia la plataforma alargada. Y realmente pues tuvimos muy buenos resultados. En ese sentido fue una excavación muy compleja de muchos meses, bastante profunda, realmente hasta el nivel de la roca madre que tenemos aquí fueron cerca de 11 metros de profundidad, lo cual fue posible porque realmente se trataba de construcciones y rellenos de arcilla muy sólida, entonces eso le daba mucha seguridad a la excavación, porque bueno, de otra forma pues hubiera sido muy peligroso, ¿no? Pero estos rellenos que son muy típicos del formativo de la época olmeca son arcillas muy densas, muy compactas, que pues fue lo que permitieron hacer esta excavación. Entonces vemos aquí la parte central del montículo, aquí en la parte superior es donde estaba el tanque de agua que se retiró y los otros sondeos que se hicieron, y en la parte del frente la ofrenda de las hachas que estaba más hacia adelante. Y lo que encontramos fue pues alrededor de una veintena de etapas constructivas diferentes. La más antigua, que es lo que se conoce como Chiapa II, que es el relleno que vende de piedras sueltas. Esta es la época precisamente cuando se fundó el edificio. Era simplemente una plataforma recubierta de barro con relleno de piedras de 4 metros de altura. Y lo interesante es que era muy temprana, ¿no? La época, estamos hablando del año 900 antes de Cristo, entonces realmente es el edificio más temprano que se conoce para Chiapa de Corzo. Y aquí vemos pues algunas vistas de lo que fue la excavación. Esta es, bueno, la base de concreto donde estaba el tanque de agua, algunas vistas pues del proceso. Encontramos, fue muy interesante y muy difícil también, porque todo lo que es la excavación de estructuras de arcilla o de adobe, pues es muy difícil porque obviamente es muy delicado, es un proceso realmente como de cucharilla, ¿no? Y a veces incluso de aguja. Hubo casos donde encontramos, como en el ejemplo inferior, escalones o paredes hechas a base de adobes, de arcillas de colores, entonces pues el adobe, o sea, es duro pero no tanto, entonces sí tiene que ser excavado con muchísimo cuidado. También, a pesar de que había construcción que tenía base de piedra, todos los recubrimientos, por ejemplo esta escalinata, todos eran hechos a base de arcilla, entonces es una arquitectura muy típica del formativo, sobre todo de
de la costa del Pacífico, de la costa del Golfo, que utiliza básicamente arcillas y arcillas también de colores, ¿no? Para marcar las diferentes etapas constructivas. En uno de los cortes del pozo incluso se puede ver parte de lo que son los colores de las escalinatas aquí en la parte superior, que son, bueno, todas las etapas constructivas que vimos, ¿no? Pero, pues, como les comento, pues es una excavación muy, muy lenta y muy cuidadosa, ¿no? Esto, bueno, son vistas de la excavación al final, cuando finalmente logramos alcanzar ya lo que sería la roca madre, para confirmar efectivamente la época de construcción original del edificio, ¿no? Y bueno, aquí vemos un detalle únicamente de la parte superior del pozo con algunos de las escalinatas. Como pueden ver, muchas de estas escalinatas tenían ocasionalmente un núcleo de piedras no trabajadas, sino simplemente acomodadas o reutilizadas, pero todos los recubrimientos eran de arcillas de colores, incluso los pisos. Estamos hablando obviamente del formativo medio. En la parte superior ya alcanzamos el formativo tardío, pero básicamente el material constructivo pues son las tierras de colores, ¿no? Y bueno, en la excavación de estos edificios lo que encontramos fue realmente los pisos de los templos. Nos queda claro que realmente no habían, o sea, el templo que estaba en la parte superior no estaba hecho con piedra o con adobe, sino que estaba hecho con materiales perecederos, ya que no se conservaban restos de ningún elemento, ni columnas, muros, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que se encuentran pues son la parte de los pisos en 2 niveles. Parece que había un espacio más externo y un recinto interno un poquito más elevado con un escalón en la parte posterior. Y al ir bajando en las construcciones, finalmente llegamos a la construcción más temprana de lo que se conoce como la fase Chiapa 3 o escalera, que es la primera fase del formativo medio, y pues ahí fue donde hicimos este hallazgo de un recinto funerario de élite, que fue muy original y muy novedoso, sobre todo por su temporalidad y por su ubicación al interior de un basamento tipo templo, ¿no? Entonces, bueno, el hallazgo realmente fue algo pues bastante sorpresivo, ya que muchas de las tumbas tardías que se habían encontrado estaban en la zona de los palacios. Hasta ahorita no se había encontrado ejemplos de entierros al interior de los templos, que sabemos que es una costumbre más tardía, sobre todo de la zona maya. Aquí lo que se dio primero pues fue el hallazgo de una serie de lajas, y bueno, los que estamos acostumbrados a trabajar en la zona maya, siempre que encontramos lajas pensamos que son tapas de bóveda y que pueden ser ofrendas o algún tipo de arquitectura funeraria. Sin embargo, en este caso no fue así. Al ir limpiando o explorando esta zona, resultó que estas lajas simplemente formaban parte de una pared, pero era una pared interior, o sea, no era la pared de un templo. Y bueno, al explorar esto ya con más detalle, lo que encontramos fue que era parte de un techo de madera. Esto realmente fue pues muy novedoso, porque con el clima tan extremo que hay en esta región es muy, muy difícil que se conserven evidencias de materiales perecederos. Entonces, en este caso sí se conservaron restos, no solo, bueno, restos de madera quemada, porque todo un extremo estaba carbonizada, entonces aquí sí se encontró bastante bien algunos tablones, pero también en otra parte había restos de fibras de madera, ¿no?, que estábamos tratando de identificar. Asociado también a algunas lajas, entonces parece que todo esto formaba parte del techo original y que en algún momento se incendió, se quemó, posiblemente por la presencia de incensarios, no sabemos, pero sobre todo la zona que estaba quemada, pues esto nos ayudó a entender un poco cómo era el
el techo de la tumba. Y lo que podemos ver es que eran postes que estaban cruzados en forma perpendicular a la tumba, y encima había tablones de madera ancha, bastante anchos, ¿no? Que es lo que notamos. Además, en uno de los extremos se encontró también presencia de hachas. Entonces, esto lo estaba ligando directamente con la ofrenda masiva que encontramos en la plaza, ¿no? Y marcaba también su contemporaneidad. Entonces, bueno, lo que hicimos pues fue seguir descendiendo, explorando esto, ya con la idea de que si era un recinto techado, muy probablemente se podría tratar de una ofrenda o de una tumba, aunque para esta época pues no eran conocidas. Fue un proceso largo. Aquí se ve parte de lo que son la ofrenda de las hachas, y se ve cómo ya la tierra empieza a cambiar y empieza a tomar un color rojizo, que esta era la tierra ya del interior del recinto funerario. Entonces, realmente fue un proceso difícil, sobre todo por la compactación de las arcillas, porque todo lo que era el relleno del montículo, con el desplome del techo, pues obviamente había invadido todo lo que era el interior de la tumba y se había compactado, sobre todo si consideramos que estaba el peso del tanque de agua y todas las etapas constructivas posteriores. Entonces fue un proceso pues bastante complejo, muy minucioso, porque realmente ya cuando empezamos a encontrar los primeros restos de materiales óseos, pues sí, nos dimos cuenta que estábamos ante una tumba, y además una tumba muy importante, ¿no? Por la cantidad de las ofrendas. Entonces, pues hubo que seguir, sí, un proceso muy detallado de registro, de exploración, sobre todo por ya la mala calidad de los restos, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos era explorarlo de tal forma que se viera, pues se vieran todas las características del depósito original, a pesar de que los huesos, el cráneo, todo estaba ya del tamaño, pues digamos, de como una hoja de papel, como si estuviera planchado. Entonces la idea era por lo menos obtener la forma, que fue lo que sí se logró, y tratar de recuperar los materiales, ¿no? Incluso muchas veces sacamos las cosas con todo y la matriz de tierra para poderlas consolidar y que no se fragmentaran más. Entonces, bueno, finalmente aquí vemos una muestra de lo que es el interior de la tumba. Es un poquito difícil verlo. En la parte central tendríamos al personaje principal, lo que pensamos que era un dignatario, un señor importante de la ciudad, y estaba acompañado por dos personajes sacrificados, lo cual también es interesante para esta época, que están en este extremo. Es muy difícil verlos, se aprecian apenas parte de algunos huesos largos, especialmente uno de ellos era un niño muy pequeño, de 1 o 2 meses de edad. Entonces, imagínense, los huesos estaban todavía más fragmentados, ¿no? Y bueno, realizamos todo el registro, pues esto es parte del registro inicial, que además, como ustedes saben, con la premura del trabajo de campo en sitios que no están protegidos, pues implica que no se puede dejar nada expuesto, ¿no? Entonces que hay que trabajar 30 horas seguidas o las que sean, ¿no? Entonces, pues esto fue parte del registro, así es más o menos lo que es la reconstrucción final. Y en la parte central, les digo, tenemos a este personaje que, de acuerdo al análisis osteológico, pues parece que era un adulto ya mayor, entre 50 o 60 años, o sea, bastante viejo para los cánones prehispánicos. Estaba el niño, que les comentaba yo, muy cerca de la cabeza de este señor, y el otro personaje, que era un joven, que se ve muy claramente que fue arrojado al interior de esta tumba. Vean ustedes la posición de los brazos, o sea, es muy claro que está en una posición angular, tiene un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo, y que incluso las piernas cayeron encima de las ofrendas, de las vasijas de las ofrendas originales. Entonces es muy claro que fue parte de la ofrenda o como acompañante de este personaje, ¿no? Entonces, pues también son elementos interesantes.
bueno, aquí no se ven, ahorita vamos a ver un poquito de lo que son los ornamentos del personaje. Obviamente estos dos acompañantes no tenían ningún ornamento, pero el señor pues sí tenía un ajuar funerario muy elegante, muy llamativo, con materiales importados, además de las vasijas que acompañaban al entierro, que también son bastante interesantes porque se trata de vasijas importadas. Tenemos algunas que son directamente importadas de la venta. Esta que tiene como forma de jarra, con elementos incisos en el borde. Hay dos ejemplos en el Museo de la Venta que son prácticamente idénticos. También en las negras con incisiones son muy típicamente olmecas tardías, o la cerámica negativa de blanco y negro, que también es una cerámica muy elegante. Entonces, obviamente, la idea es que todas estas vasijas pues contenían bebidas y alimentos, pues para acompañar al señor, ¿no? En su viaje, aunque una de ellas pues sí tenía pigmento rojo, que era, bueno, todo el cuerpo estaba cubierto de cinabrio, entonces originalmente esa vasija pudo haber sido el contenedor original del pigmento rojo. Y otra de las vasijas, es interesante, tenía los restos de una máscara, esta que tenemos aquí. Desafortunadamente, pues la máscara ya no se conservaba, simplemente lo que apareció es un fragmento comprimido de estuco. No sabemos si, en este caso no había restos de fibras o de madera quemada, simplemente era el estuco, y tenía dos pequeños ojos de mosaico, que ven ustedes aquí abajo, hechos de concha y de pirita negra, que formaban los ojos de la máscara. Entonces pensamos que pues se podía tratar o de una pequeña escultura o de una representación zoomorfa o antropomorfa, pero bueno, es un hallazgo también bastante interesante. Entonces aquí tenemos un detalle de lo que era el personaje principal, donde se aprecian, bueno, no sé si se aprecian muy bien, pero tiene una concha encima de la boca, un espejo cuadrado cerca del hombro y muchísimos ornamentos de jade. Tenía cerca de 2,000 piezas, claro, piezas muy pequeñitas, cuentas minúsculas. Bueno, aquí se ve un detalle un poquito más cercano. Como les comentaba, el cráneo y todos los huesos en general estaban completamente comprimidos. Aquí vemos el cráneo de frente, digamos, pero está tan comprimido que ya no se notan ni siquiera las cuencas o los detalles, digamos, de la estructura original. Encima de la boca tenía esta concha, una concha spondylus, junto con dos círculos de obsidiana. Entonces es posible que esto también formara parte de una máscara, originalmente de textil o de madera, de algún tipo de materiales perecederos. Y al levantar esta concha, aparecieron, bueno, sí, parte de lo que era un poquito más conservado, la mandíbula inferior, el maxilar inferior, con partes del collar. Entonces, esto que ustedes ven aquí, las cuentas de jade, no es que él las tuviera al interior de la boca, sino que realmente es parte de su collar. Digamos que esas cuentas grandes eran el contrapeso, lo que iba en la parte de la espalda, pero por la compresión del peso, pues quedaron en esa forma, ¿no? Además, el personaje tenía también incrustación dentaria, que son ejemplos muy tempranos. Y bueno, esto sería ya el dibujo, bueno, la reconstrucción del collar. Ya les digo, este es impresionante, tiene más de 900 piezas, pero porque son muy, muy pequeñitas. Son pequeños discos de obsidiana verde opaca, que tiene estos pendientes, lo que nosotros conocemos como cucharillas olmecas, nada más que en miniatura, que son hechas de otro tipo de obsidiana. Realmente es una obsidiana más translúcida, casi transparente en algunos casos, pero que también nos está remitiendo a la costa del Golfo. Y bueno, indudablemente esto nos indica que hay un acceso a diferentes yacimientos o un acceso diferencial a diferentes tipos de jade. Bueno, este es un acercamiento de lo que sería el espejo que estaba junto a uno de los hombros,
Y obviamente lo que es el soporte pues ya está desaparecido, quedan restos del estuco que formaba el recubrimiento, pero lo interesante es que sí se conservaron parte de las placas de pirita. Esta también es un hallazgo muy interesante porque en el preclásico realmente los espejos más conocidos son circulares o semicirculares, como tenemos en Oaxaca o en la zona olmeca, de materiales como la hematita o la magnetita. Entonces, este caso de pirita cuadrangular, pues sí ha resultado muy novedoso. Además, sabemos que los espejos, pues no solamente tienen esta implicación del poder político, sino que tienen una asociación con ciertos factores religiosos como la adivinación, o sea, son atributos de los gobernantes, pero también en su aspecto de sacerdotes o chamanes, ¿no? Porque eran artefactos para ver, para adivinar. Y bueno, además de eso, pues tenía un ajuar muy complejo, tenía adornos del cinturón, en la parte posterior de la cadera, tenía algo muy interesante, un taparrabo brocado con cuentas de madreperla, y esto pues nos está pues confirmando que se trata de un hombre, ¿no? Porque sabemos que esta es una prenda de uso netamente masculina. Y además, bueno, tenía pues brazaletes de jade, algunas de las cuentas incluso estaban talladas en forma muy especial, como les digo, de diferentes tipos. Las pulseras estaban hechas en otro tipo de jade, el que se conoce como verde manzana, que es más intenso y más opaco, pero bueno, tenían también en las ajorcas en las rodillas y en los tobillos, además de jade, tenía sartales de perlas, ¿no? Perlas muy pequeñitas, que también son difíciles de conservar, pero que en este contexto pues aparecieron bastante bien. Y bueno, tenemos algunos elementos iconográficos de referencia en esta época para el formativo medio, en lo que es esta iconografía de personajes que usan máscaras. Aquí tenemos, bueno, uno de Tacalicavaj, otro ejemplo de Chiapas, el de Chalcatzingo, donde estos personajes usan máscaras, visten taparrabos, también llevan estos adornos, ajorcas en las rodillas, en los tobillos, en los brazos. El único rasgo del que sí carecemos son orejeras. Por alguna razón no se conservaron o eran de materiales perecederos o simplemente es un rasgo local que no se utilizaron orejeras, pero bueno, tenemos todavía mucho trabajo por hacer desde el punto de vista de la iconografía. Y bueno, más adelante, ya cuando se fue ampliando un poco la excavación, se vio que se trataba de una tumba compuesta, que realmente tenía 2 cámaras. Y lo que encontramos fue que había una cámara anexa con el entierro de una señora, que es el que vemos aquí. Si lo vemos en el dibujo, esto era como una especie de escalón de unos 30 centímetros de altura que comunicaba con otra cámara donde había otro entierro de élite. Y esta señora pues tenía también un ajuar funerario muy rico, comparable con el del señor, o sea, se ve que sí fueron contemporáneos, incluso tenía, bueno, una concha sobre la boca, su espejo, sus ornamentos de jade. Entonces, es muy posible que, como ha sucedido en casos del área maya, fuera alguna de las esposas de este señor, ¿no?, de este personaje. Entonces, bueno, este es el detalle. También ella estaba cubierta de pigmento rojo, de cinabrio. Y también tenía, bueno, en este caso la concha bucal estaba tallada como una pequeña mascarita, todavía se conservaba un ojo de nácar, y encima de ella estaban 2 ojos, pero en este caso, además de la obsidiana, tenían mosaicos de concha, o sea que sí se ve que formaban parte de ojos puestos sobre un textil o madera. Entonces, esto refuerza más la presencia de máscaras en este contexto. Obviamente tenía algunas diferencias que seguramente estarán relacionadas con el género. Tenía una espina de mantarraya encima del pecho,
su espejo también de pirita, aunque en este caso pueden ver que la pirita no se conservó, simplemente se pulverizó, se volvió como un polvo de color dorado y pues las restauradoras prefirieron consolidarlo tal como estaba para evitar que se destruyera. Y lo único que se ve, bueno, el soporte obviamente desapareció, pero se ve parte del estuco que recubría la base original, que seguramente fue de madera. Bueno, ella también tenía un collar muy interesante, en este caso eran aves acuáticas, diferentes tipos de garzas, o de aves marinas, mucho más corto que el del señor, pero también tenía brazaletes, pulseras, ajorcas en las rodillas, en los tobillos, y bueno, a diferencia del señor, además de las perlas y del jade, tenía algunas cuentas de pirita, entonces esto daba una combinación muy bonita, porque era color blanco, nacarado, con el verde y el dorado de la pirita. Otro elemento que también fue diferente fue la presencia de ámbar. En este contexto, la señora tenía un cinturón o algún adorno en la cintura con un entrelazado de cuentas de ámbar y de jade. Entonces, pues sí es el hallazgo más antiguo de ámbar. Es un material muy delicado porque es de origen orgánico, entonces estaba muy oxidado. Pueden ver en la parte inferior hay algunos ejemplos de las cuentas. Y en este extremo, pues tal como salieron in situ, había algunas cilíndricas, otras semicirculares, pero en general eran más de 40 o 50 cuentas de ámbar. Y pues esto viene a reafirmar una idea que ya existía desde hace varios años, de que Chiapa de Corzo controlaba la explotación y el comercio de las minas de ámbar que están muy cerca, en la zona de Simojovel, y otras cerca de Totolapa, que es un sitio también en la depresión central, ¿no? Entonces sabemos que para el posclásico el ámbar era un material que se comerciaba con muchas otras regiones, incluso con el altiplano central, con los altos de Guatemala, el norte de Yucatán, pero esto nos indica que fue un producto que se usó y se explotó desde el formativo. Y bueno, además de eso, tenía el adorno de su cinturón, era la cabeza de un pequeño mono. Entonces pensamos que a veces que posiblemente estos animales podían tener relación con los nombres de los personajes o con los linajes, sus animales tutelares, es decir, tiene que haber alguna relación con el simbolismo asociado a ellos. Entonces, bueno, si lo recapitulamos en un esquema muy simplificado, lo que tendríamos en este montículo sería, bueno, la etapa original de la construcción, que sería esta pequeña plataforma muy sencilla, hacia el año 900, y después ya tendríamos la estructura de la fase escalera o Chiapa 3, donde se encontraba la tumba. Entonces, se ve que esto formó parte de un proyecto de remodelación y que el edificio continuó en uso, pero ya con otro tipo de culto, que sería ya como un edificio, un recinto funerario. En la siguiente construcción, que es de la misma época, pero tal vez un siglo o 2 siglos después, se encontraron también restos de otro entierro. Sin embargo, esto salió, como suele suceder en los últimos momentos de la excavación, en una de las paredes de la tumba, se ve que también era un entierro de élite. Aquí pueden ver la zona donde hubo un deslave y esta parte que ven como un orificio es donde se encontraron, se ve la presencia de una tumba. No se pudo explorar debido a la ubicación muy riesgosa que tenía, y bueno, sobre todo porque en la parte superior está una plancha de concreto, ya les comentaba, o sea, implicaría abrir, extender la excavación, pero sí se rescataron algunos materiales, parte de un caparazón de tortuga con rasgos olmecas. Por lo menos aquí se ve parte de un ojo, que es típicamente olmeca y muy similar al que veíamos en la mascarita de estuco. Son esta misma iconografía del formativo medio, y además de eso apareció un pectoral, o sea, los restos de un pectoral
hecho también en caparazón de tortuga con la imagen de un personaje, aquí está, típicamente olmeca. Entonces era un collar, estos círculos que ven, era un gran collar de hueso, de cuentas circulares de hueso, y este era el pendiente, o sea, realmente estaba in situ, aquí estaba el cráneo del personaje que lo llevaba, y aquí estaba el caparazón de tortuga que les mostré antes. Entonces realmente es una obra de excelente factura y que además pues nos reforzó muchísimo la relación que teníamos con la zona olmeca, ¿no? Esto ya sería la reconstrucción de este collar. Bueno, también tenía los pendientes de pequeños caracoles. Todo parece indicar que se trata de una deidad del maíz que es muy frecuente en la iconografía de la época y que se distingue especialmente por el mechón que lleva colgando encima de la frente, ¿no? Pero bueno, no hay duda de la procedencia de los rasgos. Evidentemente, bueno, todos estos materiales implican pues una serie de estudios, de análisis a largo plazo. Desde luego hemos tratado de avanzar sobre todo en lo que es la consolidación y el asegurar la conservación y el mantenimiento de los materiales, en lo que sería también la identificación de los restos óseos, esto que veíamos del sexo, la edad de los individuos, pero bueno, aún hacen falta muchísimos más análisis, ¿no? Sobre todo los que se relacionan con yacimientos, procedencia de minerales, técnicas de manufactura. En algunos casos pues no tenemos realmente comparación con qué hacerlo. Entonces es algo que pues es un estudio que va a durar muchísimos años, ¿no? Pero sin duda lo que vimos ahí pues nos confirma que esta idea de utilizar los templos piramidales como recintos funerarios, que es muy común en el área maya, realmente se puede rastrear muchísimos siglos antes en esta región del Istmo. Entonces, a pesar de que, bueno, este es el caso más temprano que conocemos hasta el momento, esto no quiere decir que no haya otros que se van a encontrar en el futuro, ¿no? Pero sí nos marca como el antecedente de muchas costumbres que van a ser comunes después en otras regiones, sobre todo en la zona maya, sobre todo esto de los templos de tipo funerario, la colocación de acompañantes o sacrificados, los ajuares funerarios complejos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso nos marca que es importante ver los antecedentes que tenemos en esta región, a pesar de que no sea una zona tan conocida como lo sería la zona maya, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien pregunta? ¿No? ¿Todo quedó clarísimo? Sí. Bueno, no sé si sirve bien, pero... Gracias. Más bien felicitarlos, ¿no? Ay, gracias. Sí, porque es algo impresionante el trabajo que han hecho, el rescate y el avance de la civilización, lo que ha ocasionado con todos estos lugares, pero felicitarlos por todos los hallazgos y por su trabajo, ¿no? A usted y a sus compañeros, ¿no? Gracias, gracias. Antes de que se destruya por completo, ¿verdad? Hay que hacer algo. Yo tengo una pregunta. El pozo, una vez que terminó la temporada, hicieron el rescate de las ofrendas y del entierro, ¿se clausuró o en qué situación está ahorita la zona? ¿Los materiales, dices? No, la excavación. Ajá. Sí, la excavación, una vez que se llegó al nivel más profundo, pues obviamente se tuvo que rellenar todo tal como estaba, consolidarlo y compactarlo, ¿verdad? Para evitar que hubiera hundimientos y todo, para pues lograr la preservación del edificio. La idea es conseguir recursos para restaurar el edificio, obviamente en
en una de sus épocas más tardías, ¿verdad? Porque era muchísimo más grande de lo que vimos en el periodo formativo. Y todo lo que son los materiales y eso están actualmente en el Museo Regional de Chiapas, incluso ahorita hay una exposición temporal de los hallazgos más recientes, entonces ahí se pueden ver algunas de las piezas, ¿no? Lo demás ya, lo que es la cerámica y todo, pues todavía está en proceso de análisis. Gracias. ¿Qué medidas se han tomado para prevenir la invasión? Bueno, desde hace muchos años el Centro Regional de Chiapas tiene una vigilancia en la zona tratando de evitar estas construcciones, pero lo que sucede es que la gente en la noche va y quita unas piedras y luego otras piedras, entonces van haciendo este trabajo hormiga para que las autoridades no se den cuenta. Sin embargo, en cuanto a la zona que vimos de este complejo de conmemoración astronómica, sí se ha logrado ya la adquisición de los terrenos, o sea, el INAH acaba de comprar precisamente hace unos meses lo que son los terrenos del Montículo 11 y se logró la donación de la otra mitad por parte del sindicato de la Nestlé, porque era la zona de su campo deportivo. Entonces ellos muy amablemente lo han donado con la idea de que realmente se logre volver como una especie de parque, ¿no? Que se restaurara la arquitectura, se hicieran zonas verdes y que fuera de acceso público, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la zona central, las zonas aledañas pues sí resulta muchísimo más difícil. Doctora, en el caso del templo piramidal han podido reconstruirlo, sobre todo que una característica de la arquitectura mesoamericana es el tablero talud. Entonces, si ya tengan alguna idea de cómo era ese, si era la influencia olmeca o de ahí después pasó a la zona maya o mezclaron ambas culturas y tuvieron una sincreción ahí. Pues mira, de este elemento sí no tenemos ninguna información. Lo único que se ha encontrado son cornisas, o sea, realmente son muros rectos o casi rectos con muy poca inclinación, con una cornisa que cierra la parte superior, pero no hay, digamos, como en el tablero, ¿verdad? Que son varias cornisas y todo, y tampoco tenemos taludes tan marcados, ¿no? Hasta la época ya del clásico, que sí se hacen ya como es construcción de piedra o piedra cortada, entonces ahí sí. Pero mientras se trata de arquitectura de adobe o de arcilla, se usan más las paredes rectas con unas cornisas muy, muy simples. Realmente no sabemos si había decoración o si era de barro, pues tal vez se perdió, entonces nos hace falta todavía conocer esto. Aunque sí, una característica de la arquitectura zoque es el tipo de las construcciones en forma de T. Esto ya no pasa ejemplos porque son más comunes en el clásico sobre todo, que tienen un acceso en la parte frontal, que es más ancha, y en la parte posterior hay dos accesos secundarios, digamos. Eso le da entonces a las plataformas una forma de T, o sea, en la parte posterior donde estaba el templo son más angostitas porque están flanqueadas por dos escaleras más pequeñas, tal vez como escaleras auxiliares, pero eso es muy común, este juego de las esquinas remetidas, que también lo vemos un poco en el estilo Petén, aunque no exactamente igual, eso sí es muy típico de la arquitectura zoque, que no aparece en otros lugares. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Líneas.